¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Gracias a ustedes que siguen estas emisiones y que me envían saludos, comentarios. En algunos he respondido cuando hay duda de algún suscriptor. Pero no es el tema, espero otro día poderle dedicar más tiempo a estas participaciones de ustedes tan valiosas. Pero el día de hoy quiero hacer frente a un tema muy delicado, me parece, porque vuelve a poner en entredicho la capacidad del Poder Judicial de la Federación, su atención a la Constitución, su cuidado de cumplir la función como debe ser. Y esto lo digo porque se publicó que un juez de distrito en Querétaro concedió un amparo en contra de la reforma a la Constitución que ratificó, que colocó de manera expresa en nuestro texto constitucional algo que de todas maneras ya existía, ya estaba ahí señalado en uno de sus artículos, pero que precisamente por el ataque que el Poder Judicial hizo a una reforma a la Constitución sin derecho y sin competencia, fue necesario que el poder constituyente del país, llamado poder constituyente permanente o poder reformador, como prefieren algunos, tomara la decisión de poner expresamente en el texto constitucional que contra sus reformas no procede de ninguna manera el amparo. ¿Y esto por qué fue necesario? Precisamente por la misma razón por la que es necesario renovar el Poder Judicial, porque éste se ha ido tomando atribuciones que no le corresponden, se ha ido arrogando una serie de funciones a las que no tiene acceso, no tiene derecho, porque la Constitución no se lo da, en razón de que hay una separación, una división de poderes, que es una división de funciones del mismo poder del pueblo que finalmente se traduce en la expresión legislativa, la ejecutiva, la judicial. Pero el Poder Judicial ha ido asumiendo funciones que no le corresponden, tratando de legislar o de definir políticas públicas, es decir, lo que tiene que hacer el presidente o la presidenta de la República según el momento. Y esto ya se venía arrastrando de tiempo atrás, la invasión de parte del Poder Judicial de funciones que no le tocan. Y este es un caso gravísimo, todavía más delicado, porque este juez ha dicho que se ha violentado el proceso de reforma constitucional porque no se respetó el principio de deliberación democrática. Eso no es un principio jurídico. Miren ustedes, habría que empezar por decir qué es la supremacía constitucional, por qué ya existía desde antes, por qué la reforma que se hizo no fue sino una ratificación de ese principio. ¿Qué quiere decir la supremacía constitucional? Como su nombre lo indica, que la Constitución es la norma suprema, la de más arriba, la de más alto nivel, que arriba de ella no hay nada más que la voluntad del pueblo que puede modificar esa Constitución. ¿Y eso por qué es así? Miren, si nosotros pensamos por qué respetamos el derecho, por qué estamos obligados por él, el reglamento de tránsito tiene algunas disposiciones que si las violamos nos van a sancionar. Y uno podría decir, ¿y por qué me van a sancionar? ¿Por qué vale esa norma? ¿Por qué la tengo que obedecer? Pues hay que obedecerla porque deriva de una ley en materia de movilidad que sirve de base para nuestros traslados, para nuestros movimientos, y con base en ella tenemos que respetar los movimientos de los demás y cómo nos vamos a organizar en la movilidad. Bueno, ¿y esa ley por qué va a valer? ¿Por qué la tengo que obedecer? Porque deriva de la Constitución, que la Constitución permite y establece la posibilidad de que se generen esas leyes por parte del Poder Legislativo que la propia Constitución ha definido y ha instaurado. Bueno, ¿y la Constitución por qué la voy a obedecer? Pues, ¿quién la dictó? La dictó el pueblo.
¿Y cómo la dictó el pueblo? Pues la dicta a través de la representación de los congresos que inicialmente redactaron nuestras constituciones y el grupo, el conjunto de instituciones o de órganos que la propia Constitución señala para que puedan hacer cambios constitucionales. ¿Y por qué es esto así? ¿Por qué es el pueblo el que tiene el rango supremo? Porque arriba de esa decisión solo nos podemos obligar por la propia decisión de la gente que democráticamente diga cómo vamos a ordenar nuestra convivencia. Y tiene que haber un marco, una norma muy clara que sirva de base para que se emitan todas las demás. Y esa norma es la Constitución. Por eso arriba de la Constitución no puede haber nada. La supremacía constitucional fue un concepto que existió desde el origen de la creación de nuestras constituciones. El constitucionalismo, que consiste precisamente en que el poder tenga una limitación muy clara, una ordenación respecto de lo que pueden hacer los órganos gubernativos y que esto se establezca y se fije en una norma de carácter supremo, es lo que definió todo el mecanismo constitucional democrático desde prácticamente el siglo XVII, cuando se avanzó en eso en Inglaterra, y con toda claridad a partir de la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución francesa, que sirvieron ya de modelo para el constitucionalismo, basado en ese concepto. Necesitamos que nuestra convivencia se rija por nuestra propia voluntad, que vamos a definir en una constitución. Y todos nos vamos a tener a lo que dice esa constitución. Y claro, habrá que desarrollar los principios que están en ella a través de leyes que hará el Poder Legislativo mediante un procedimiento que se fija también en la propia Constitución. ¿Qué puede hacer el Poder Legislativo? Que es el poder que tiene una mayor capacidad inicial porque emite las leyes a las que se van a sujetar el Poder Judicial. Hay una ley orgánica del Poder Judicial que emite el Poder Legislativo, hay una ley orgánica de la Administración Pública Federal, a cuya cabeza está la Presidenta de la República, y esa ley rige las actividades ejecutivas. Por supuesto, también el Congreso se da una ley, asimismo, que es la ley orgánica del Congreso. De modo que la Constitución, el principio de que la Constitución es la norma suprema, es el cimiento, es la piedra sobre la que se funda todo lo demás. La Constitución tiene que ser nuestro punto de referencia total porque es la voluntad del pueblo traducida en las normas que nos rigen. Nadie más puede estar encima, porque si alguien le va a dictar al pueblo lo que tenga que resolver, pues entonces ese poder sería un poder superior y no se puede admitir que sobre la voluntad de todos nosotros como pueblo pueda haber otra. Por eso está construido así el constitucionalismo, sobre ese principio fundamental. Siempre existió, no es algo que se pusiera en los últimos días, es la base de todo el proceso de creación de las constituciones y de respeto de las constituciones. Y estaba ya en nuestro texto, en el artículo 133, desde hace mucho tiempo, donde ahí dice que esta Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, siempre en el sentido de que la superior es la norma suprema, la Constitución, porque las leyes deben estar de acuerdo con ella y los tratados también. De modo que el principio de supremacía constitucional ya estaba consagrado en nuestra Constitución en el artículo 133 y forma parte de la teoría de la Constitución desde siempre. Cualquier abogado tiene que saber desde los primeros semestres que existe un principio que se llama principio de supremacía constitucional, por virtud del cual la norma suprema, la norma de normas, la norma que regula todo el sistema jurídico es la Constitución. Bien, el Poder Judicial, desde hace algún tiempo, ya venía tratando de ponerse por encima de la Constitución. Ya les he narrado en otras ocasiones que se intentó dejar sin efecto un artículo constitucional, el de la prisión preventiva oficiosa.
alegando que los tratados internacionales son superiores a la Constitución, lo cual, como ya dijimos, no puede ser, porque esos tratados se generan en función de la voluntad de los poderes constituidos en nuestro país, que tienen que obedecer a la Constitución. Y el Poder Judicial tiene que obedecer a la Constitución. Cuando empezó a quererse saltar ese principio el Poder Judicial, querer desconocer un artículo de la Constitución y luego querer desconocer la reforma judicial que ya estaba aprobada y que ya está en vigor, estaba tratando de echar abajo una decisión que ha tomado el pueblo a través de sus representantes mediante los órganos que lo pueden hacer de acuerdo a la propia Constitución. Ya eso de por sí significó una situación aberrante, inadmisible, pero con el propósito de reforzar con toda claridad frente al propio Poder Judicial, que tiene que estar sometido a la Constitución, que no tenía ninguna posibilidad de echar abajo una reforma constitucional, de cuestionarla o de invalidarla. Y eso ya lo decía además la ley de amparo desde hace mucho tiempo, que contra las reformas a la Constitución no procede el amparo. Eso lo tenía que haber aprendido también un estudiante de Derecho en las lecciones elementales del amparo. Y estos juzgadores han decidido saltarse todas esas reglas, todos esos principios, todos esos conocimientos para tratar de imponer una posición política frente a los otros poderes. Y ahora se llega a ese extremo de que cuando el propio poder que puede reformar la Constitución dijo, vamos a fortalecer y hacer aún más claro que no es posible dejar sin efecto una reforma a la Constitución a partir de una decisión de los juzgadores, bueno, uno de ellos, decide que eso no vale. Y dice que no vale porque no se respetó el principio de deliberación democrática. Ese principio no es un principio jurídico. El principio de supremacía constitucional sí lo es el principio básico de todo el edificio del derecho. El principio de deliberación democrática es un invento que han generado incluso dentro de la propia Suprema Corte indebidamente para tratar de juzgar cómo legislan los legisladores. A eso no tienen derecho los jueces, porque entonces están violentando la división de poderes. El principio de deliberación democrática, además, tiene su origen en las ciencias sociales. Es un principio de la sociología, de la politología, que se refiere a que se busque la mayor participación posible de la sociedad, de todos nosotros, en discusiones públicas para lo que lleguen a ser las normas que nos rigen. Pero eso no es un principio jurídico que esté en la Constitución o que obligue a los juzgadores o a los ciudadanos o a quien sea. Es un mero principio teórico de otras materias que ni siquiera corresponden al derecho. Y, en cambio, pretendiendo aplicar un principio inexistente en el ámbito jurídico, se quiere desconocer el principio fundamental de la supremacía constitucional. Si los jueces quieren meterse, como lo hacen, a juzgar sobre el tipo de deliberación, ¿qué cosa es la deliberación democrática? ¿Qué tan democrática es una deliberación, una discusión? Eso no tiene un parámetro, una medida de carácter jurídico. Es meramente subjetivo que un juez pueda decir, a mí me parece que no se discutió suficiente. ¿Y por qué? ¿Con base en qué? Eso le corresponde solo a los legisladores. Y los legisladores tienen métodos para poder, en su caso, incluso agilizar la discusión de una materia, y este era un caso que lo merecía plenamente. ¿Por qué? Porque los jueces estaban saltando por encima del texto de la Constitución. Y vamos a suponer por un momento, que ya dije, no es un principio jurídico esa deliberación democrática, pero vamos a suponer que se tomara en consideración para saber qué tanto se deliberó sobre ese tema. Pues vaya que si se deliberó en la sociedad, fue una discusión pública por meses, por años diría yo. Empezó desde 2023, cuando se planteó la posibilidad de reformas al Poder Judicial, cuando se discutió, yo participé en varios foros, se discutió, se deliberó
sobre si existía la posibilidad de cambiar el método de designación de los jueces, sobre si la Constitución, sobre si el pueblo a través de la Constitución podía hacer ese cambio. Se llegó a la conclusión de que se puede, por supuesto, porque el artículo 39 de la Constitución también nos dice, y esto lo he repetido una y otra vez, que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y que éste tiene en todo tiempo el inalienable derecho, es decir, no se puede deshacer de él, no lo puede regalar, no se lo pueden despojar, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Una de las formas como se ejerce el gobierno es mediante el ejercicio de la función judicial. Por supuesto que el pueblo lo puede cambiar y por supuesto que lo pueden hacer los miembros del poder constituyente permanente, que son todos los legisladores del país, de la manera que parezca más adecuada y conveniente y en el tiempo que consideren necesario. Y ese tiempo, en todo caso, ya había consumido meses y meses de discusión pública. Si la deliberación democrática implica, según los sociólogos, los politólogos, esa intensa discusión en la sociedad sobre un tema, pues aquí se había cumplido con creces. Y los legisladores tienen todo el derecho de organizar su sistema interno, que no puede quedar sujeto a que la deliberación, la discusión que ellos hagan, la revise el Poder Judicial. El Poder Judicial puede revisar la norma que ya salió como un producto de la legislación, compararla con la Constitución y si no está de acuerdo con la Constitución puede llegar a anularla. Y cuando se trata de procedimientos, solo hay dos condicionamientos constitucionales que podrían dar lugar a que una revisión judicial llegara a declarar que una reforma constitucional no se hizo de acuerdo a las normas de la Constitución, no a principios abstractos como deliberación democrática y esos inventos. ¿Cuáles son esos dos condicionamientos? Uno, que haya habido quórum en la sesión en la que se resolvió la reforma, es decir, que estuvieran presentes el número mínimo de legisladores necesarios para tomar una decisión válida. Y el otro principio es que se haya cumplido el número que implica la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de los legisladores presentes en cada una de las cámaras que aprueban la reforma. Esas son las dos únicas condiciones que eventualmente podrían revisarse si se demostrara que una reforma se aprobó sin que hubiera quórum o sin que se cumpliera esa mayoría calificada de las 2/3 partes. Lo demás, cómo se deliberó, qué tanto se deliberó, cuál fue la calidad de la discusión, eso le transferiría a los jueces la capacidad de hacer y deshacer lo que quisieran con las leyes, diciendo, no, a mí me parece que no se discutió suficiente. O dice el juez, es que los congresos locales, que tienen también que aprobar la reforma constitucional, una mayoría de los congresos locales tiene que aprobar la reforma constitucional, por lo menos 17, que lo aprobaron en un corto tiempo. Pues claro, si lo que se trataba es de que rápidamente se reforzara en la Constitución ese principio de supremacía constitucional que los juzgadores querían desconocer y que estaban desconociendo indebidamente. De modo que la rapidez estaba más que justificada. Y en todo caso, no hay una regla constitucional, que sería la única que podría ser revisada por los juzgadores, que diga en cuánto tiempo tienen que resolver los congresos locales. Ahí se ponen a inventar regulaciones que no existen. Los congresos locales se reúnen y si lo hacen en corto tiempo, que además ya dijimos, había una larguísima discusión previa y una necesidad de que se aclarara, se reforzara, se fortaleciera, se robusteciera, puedo poner algunos adjetivos más, bueno, verbos, en este caso son verbos, ¿no? Robustecer, reforzar, fortalecer, que tienen su correspondiente adjetivo, pero ya no me perderé en esta cuestión gramatical, simplemente en decir que esto es una nueva aberración judicial, un nuevo atentado contra la Constitución y finalmente una demostración de la necesidad de la reforma del Poder Judicial. Creo que he dicho prácticamente todo lo que quería decir, no sé si
¿Se me quedó algo en el tintero? Creo que no. Entonces ya por hoy es todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.